Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, respetado docente. A seis sesiones. Viejo Acero, ¿cómo estás? Bien, profe, al pie del cañón. El cañón que lanza solo abrazos y buenas energías.
Doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me les va? Bien, gracias. Bueno, mm, Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? bien. Estuve revisando algunos de los exámenes. 070. La verdad que muy preocupado, doctores. Bastante. Como buenos abogados siempre tenemos que tener una comprensión de lectura intacta. La comprensión de lectura nos puede llegar a servir para momentos en los cuales tenemos poco tiempo para decidir tomar decisiones, más bien. Yo les puse una trampita ahí que era sencilla. Simplemente nos íbamos a remitir a una pregunta acorde a la cédula. Pero ese es un ejemplo para que podamos determinar, doctores, exactamente qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, para dónde se va. Y máxime si vamos a estar en audiencias preliminares en los cuales el tiempo es reducido, la información es bastante, pero toca aprender a leer. Esto tenía una intención, esa intención. Sin embargo, en el curso se fue desarrollando y se fue corriendo la voz como era que tenía que desarrollarse el examen. Normalmente, como buenos colombianos, cuando compramos un electrodoméstico, no leemos las instrucciones. Cuando compramos un mueble a armar, no leemos las instrucciones, simplemente vamos armando. Pero, doctores, si lograron identificar que solo había que responder una pregunta, también tenían que identificar que tenían 24 horas para responder el examen, es decir, 6 de la tarde del día sábado. Llegaron exámenes después de las 6 de la tarde. Doctores, lamento informarles, no los tendré en cuenta. Pero también tengo exámenes que sacan 1. Tengo exámenes que no saben qué es un fin constitucional. Tengo exámenes que me respondieron en 3 renglones una decisión que se tardó una juez casi 3 horas para hablar bien de los fines constitucionales. Pero el común denominador que me está mostrando el curso es que no saben qué es un fin constitucional. Es decir, que nos pasamos por encima del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Nos pasamos por encima de la Constitución Política de Colombia. El examen era tan sencillo, doctores, que quienes lo identificaron, los felicito muy bien. Empezaron hablando por el artículo 307, pero es que habían exámenes que me hablaban de la imputación de cargos. ¿Qué tiene que ver la imputación de cargos? Habían exámenes que me hablaron de libertad por vencimiento de términos. ¿Qué tiene que ver una libertad por vencimiento de términos? Por Dios. Quiere decir ello que no estudiaron. Lamento informarles, doctores, que ustedes están en el último curso de la carrera. Y esta evaluación es sencilla, el examen final no va a ser sencillo. Simple y llanamente me toca evaluar de otra manera. Me toca mirar qué vamos a hacer. Doctores, artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, decimos ahí cuáles son las medidas de aseguramiento, hay privativas de la libertad y no privativas de la libertad. También decimos que ya la Corte Suprema de Justicia dijo, oiga, en realidad, además de nombrarlo el parágrafo de la 307, tiene que probarse el test de suficiencia, que es nada más y nada menos probar que las no privativas de la libertad no son suficientes para cubrir los fines constitucionales. Artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué es un fin constitucional? Pues, doctores, voy a hablarlo otra vez.
cuando nosotros decimos, oiga, tenemos, gracias Rodri por prender cámara, cuando nosotros tenemos los derechos fundamentales, vamos a encontrar que está la vida en primer rango. Pero después de la vida sigue la libertad, doctores. Y acuérdense que dijimos, el mensaje es durísimo. Quien en sede de medida de aseguramiento, cuando se impone una medida de aseguramiento, doctores, se está enviando a la cárcel a un inocente. Así haya aceptado cargos, acuérdense que eso lo debatimos aquí. Aceptó cargos, sigue siendo inocente. Pueden existir aceptaciones de cargos simplemente por presiones de la fiscalía. Pero para enviar a la cárcel a un inocente vamos a encontrar el discurso que se dice, oiga, la libertad no es absoluta. ¿La libertad se puede coartar? Siempre y cuando se busque prevalecer alguno de los fines constitucionales que tenemos en nuestra Constitución Política de Colombia. En nuestra Constitución Política de Colombia, la que nos dice, oiga, sí, fíjese que para garantizar el proceso penal y algunas aristas del mismo, se hace necesario privar de la libertad a una persona. Oiga, vamos a quitarle el segundo derecho fundamental más importante a una persona. El segundo más importante. ¿Listo? Entendido eso sobre esa naturaleza, el legislador se tiene que ver en la obligación de dirimir el conflicto, porque entonces resulta, doctores, que estábamos en el anterior sistema, el sistema inquisitivo, ley 600 del año 2000. En el ley 600 del 2000 había un refrán que se decía por allá y consistía en que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. Es decir, y fíjense que en ese sistema, quien resolvía la situación jurídica, así se determinaba al momento de imponer o no una medida de aseguramiento, era el mismo fiscal. Eso era, como decía el refrán ese, alguien me ayuda a corregirlo, de pelea de tigre con burro amarrado. ¿Quién iba a resolver, doctores? Era el mismo fiscal, era el que imponía una medida de aseguramiento. ¿Quién se salvaba de una medida de aseguramiento? Casi nadie. Entonces, en el sistema oral en el que nos encontramos hoy, ley 906 del 2004, el legislador se vio en la berraca obligación de dirimir y de ponerle un tate quieto a esos abusos de autoridad. Y dijo, no, señor fiscal, usted va a pedir, pero quien resuelve se llama juez de control de garantías. ¿Por qué garantías? Garantías constitucionales. ¿Y cómo va a ser? Pues, señor fiscal, usted va a peticionar acorde al 308, doctores, y cuando yo les digo el 308, los fines constitucionales, ¿qué fines constitucionales usó la juez para imponer medida? Vamos a encontrar que el 308 solo tiene 3 fines constitucionales. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado constituye un peligro para la sociedad, en la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso y que no cumplirá sentencia. Pues bien, doctores, esos 3 bananos son los fines constitucionales, siendo que en uno de ellos a veces se toman como 2, cuando es el peligro para la seguridad de la víctima o de la comunidad, pero en realidad globalmente es el peligro para la sociedad. Doctores, y ellos tienen desarrollos. Ojo, y esto que se lo graben muy bien. Cuando yo les dije en el examen, ¿cuál fue los fines constitucionales y en qué los desarrolló? Yo no me estoy remitiendo a los elementos materiales probatorios. Ojo, yo me estoy remitiendo a los artículos subsiguientes que tiene el Código de Procedimiento Penal. Estamos hablando del 308, ¿no? Vamos a ver, el 309 titula Obstrucción a la Justicia. Es decir, que eso es un desarrollo del numeral primero del 308. El 310, peligro para la comunidad. Es decir,
un desarrollo del numeral segundo del 308. Luego sigue el 311, independiente, un desarrollo del 308 numeral segundo porque dice peligro para la víctima. Y finalmente la no comparecencia, que es un desarrollo del numeral tercero, doctores, del artículo 308. Esos son los desarrollos. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos el artículo 308, mis queridísimos amigos, estamos viendo que lo dice de manera genérica. ¿Listo? En cambio, si alguien me regala, por ejemplo, lectura del artículo 308 numeral primero y luego me regala lectura del artículo 309, por favor. Doctor, si quiere, yo le ayudo. Cata, como siempre, la más. Muchas gracias. Entonces, artículo 308, requisitos, numeral primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, y numeral segundo, ¿cierto? No, dar el primero y vámonos al 309. 9. ¿Por qué? Y hacemos un paréntesis ahí. Listo. Que la Artículo medida de 300. aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia. Y ahí viene un gran interrogante. Si nosotros hacemos lectura simple de este numeral, pues vamos a encontrar un universo así de grande. Yo puedo obstruir la justicia de 10.000 maneras. Tan es así que hoy están diciendo que aplazar una audiencia es obstruir la justicia. ¿Sí? Pero listo. Para eso se vio el legislador obligado a decir exactamente qué es obstrucción a la justicia. 309, por favor. Entonces dice artículo 309, obstrucción de la justicia. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Perfecto. Fíjense que ya no lo deja genérico, sino lo establece categóricamente. Y ahí ya nos va dando ideas de qué puede llegar a ser una obstrucción a la justicia. Claramente, si se va a desaparecer la prueba, pues tipo toca guardarlo. ¿Y cuál es el fundamento para ello? Ah, pero es que un momentico. Señor juez de control de garantías, es tan indispensable la imposición de la medida de aseguramiento basándonos en ese numeral primero del artículo 308 desarrollado en el artículo 309, porque simplemente la situación fáctica y de la captura que usted ya legalizó, señor juez de control de garantías, en flagrancia, se puede observar que se capturó a la persona en flagrancia justo en el momento en el que estaba a punto de destruir el elemento material probatorio. Estaba en su casa echándole gasolina, señor juez, a los elementos materiales probatorios incautados. Oiga, ¿se iba a destruir? Claro. Ah, bueno, pero entonces el interrogante es, sí, lo iba a destruir, pero si ya lo tienen incautado, ¿qué va a destruir? Fíjense. El argumento está bueno, pero viene esa analogía. Si ya los incautaron, dígame la libertad del tipo, ¿cómo pueden llegar a incidir en la destrucción del elemento? Fíjense que ya viene siendo algo ambiguo. Por eso, tiene que la fiscalía demostrar efectivamente que se puede llegar a participar en ello. Robinson. Profesor, yo creo que la juez manda a guardar a la persona o a las personas en el sentido de que siempre para él juega en su imaginario de que es una empresa criminal y que son varias las personas que hay. Entonces, al mandarlos a medida de aseguramiento intramural, pues
busca con esto de alguna manera como frenar que eso no suceda y entonces quieres como vender ese paquete y por eso toma la decisión. ¿Sí? Digamos que por eso es bien importante siempre la participación de una analogía y de un derecho, que además de una estructuración del sistema, y es nada más y nada menos demostrar que el sistema del cual estamos el día de hoy es de carácter individual. Por eso es tan injusta la medida en el entendido que se hacen generalidades y no se especifica por qué cada una de las personas puede llegar a inferir o obstruir la justicia en ese sentido. Es una pelea que se da a diario, doctores, pero la invitación es, yo sé que muchos van a ser jueces, yo sé que muchos van a ser fiscales, pero simplemente con el afán de guardar con una medida de aseguramiento o de grabar con una medida de aseguramiento a una persona, ustedes no se igualen al nivel de la persona investigada. Ustedes no rompan la norma. Ustedes no quebranten el derecho. Ustedes siempre obren con una lealtad procesal. Que brillen por eso, no que brillen por cochinos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, si somos buenos en lo que hacemos, sabemos argumentar una medida de aseguramiento. Si no, dediquémonos a otra rama. Edna. Edna. La escuchamos fuerte y claro. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Ah, ¿ya? bueno. Doc, es que si no estoy mal, la jueza esta medida de aseguramiento en la continuación de la actividad delictiva, es decir, han llevado a cabo esto esta cantidad de veces, van a seguirla cometiendo, ¿sí? Y Sí. por eso dicen que hay una probable vinculación con una organización criminal. Sí. ¿Es eso lo que la hace a ella tomar pues llevar a cabo la medida de aseguramiento? De hecho, ella es reunente en el caso de la señora Irma, donde dice que se le escucha una llamada donde dice, es que vamos por 3.000, algo así. Sí. Eso para ella es motivo suficiente para la juez a decir, bueno, yo los dejo libres y ustedes van a seguir con la actividad delictiva. Ok, tal cual. Sí, pero no, eso no significa, en mi opinión, que vaya a haber obstrucción a la justicia, ¿no? Exacto. Exacto. Es continuidad de la actividad delictiva. Ojo con los fines constitucionales y por eso el ejercicio era válido de ponernos y centrarnos bien en ese escenario, porque sobre ese escenario se está irrumpiendo en aquello que se denomina presunción de inocencia. Y luego de la presunción de inocencia, unos riesgos que puede generar la persona. Estamos haciendo un repaso genérico de cómo es que es una medida de aseguramiento. Muy bien que Edna lo trae a colación sobre la imposición de la medida de aseguramiento que se realizó por parte de la Fiscalía, de la señora juez. Pero sí miremos con detenimiento que las reglas de juego están ahí. ¿Vale? Que están ahí. Ah, que no es cuadriculado el derecho, no, claro. Que tenemos cómo interpretarlo, claro que sí, doctores. Ojo con este escenario. Alguien me puso por ahí que la juez imputa o no, la juez no imputa. Quien imputa es el fiscal, es la fiscalía, es la agencia fiscal. Quien avala la imputación es la judicatura. ¿Listo? Ojo con eso, doctores. Estamos en un sistema rogado. Y en ese orden de ideas, vamos a lo que está diciendo Edna. La juez está diciendo, es que si vamos por 3.000, sí, pero es que esa situación fáctica no se imputó. No le correspondía a la juez hablar de eso. Si no se imputó, no se adentró y no se estableció un hecho jurídicamente relevante en la imputación, no lo puede usar en una medida de aseguramiento como si lo hizo. ¿Vale? Eso es, como les estoy diciendo, es como debería obrar una persona que respeta el derecho. José Javier. Si bien es cierto, es decir, la norma está clara y la juez debe actuar en consecuencia. Artículo 42, Código Penal del Proceso. Pero
su merced dice, cuando vayan a ustedes a ser abogados, no vayan a actuar hurto agravado. Doctores, ¿me escuchan? Doctores, ¿me escuchan? ¿Que se me cortó? Sí, Ahora sí, sí. sí. Sí, señor. Ahora sí les escucho. Escuché por allá un hurto agravado y no más. Uy. Denme un segundo porque de verdad ya no sé qué más hacer. No sé qué más hacer. Denme un segundo, trato de conectar a otra red. Un segundo, por favor, muchachos.